Sandro. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto estar acá con ustedes. Y bien, yo para ser breve y poder atenernos lo más posible a los tiempos, quiero comentarles lo que hoy, además de mi propia disertación, que va a ser la segunda, contamos con Raquel Ariza, que está a cargo del Departamento de Diseño Industrial del INTI, que es la institución estatal que, digamos, empezó, si se quiere, o está liderando el tema de Industria 4.0 en Argentina. Y luego tenemos 4 empresas. Tenemos Festo, JB Solution, Qualix y Rational, que si ustedes tienen el programa, hemos añadido otra presentación más sobre el final, para brindarles un poco un panorama de dónde estamos parados y cuáles son las posibilidades, y también para ayudarnos un poco a reflexionar en hacia dónde va la Argentina y dónde va esta cuarta revolución industrial, si ustedes quieren, y qué desafíos nos están esperando. Así que le doy la palabra a Raquel y muchas gracias por estar aquí todos. Hola, buenas tardes. Yo les voy a contar un poco lo que nosotros estamos viendo en el INTI con respecto a la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. Les voy a ir contando un poco en términos más genéricos, no tan específicos del sector alimentos, porque la parte específica la va a hacer Jorge. Así que bueno, primero vamos a empezar con un video de un centro español que está trabajando en esto para que ustedes puedan ver en qué términos se está hablando a nivel internacional. La industria 4.0, la también llamada cuarta revolución industrial, es un nuevo paradigma global, tanto económico como productivo, que tiene la base, por una parte, en el desarrollo de nuevas tecnologías digitales y en la extensión del uso de estas tecnologías digitales tanto en el mundo empresarial como en el ámbito incluso personal. La consecuencia de este nuevo paradigma va a ser el desarrollo de la fábrica del siglo XXI, de una fábrica distinta como la hemos conocido hasta ahora, que va a ser una fábrica flexible, automatizada, conectada, social e inteligente. El fundamento de este cambio de paradigma está en las tecnologías digitales. Estas tecnologías digitales lo que nos van a permitir es, por una parte, hibridar el mundo físico y el mundo virtual, nos van a permitir, además, analizar una gran cantidad de información y de datos en tiempo real, y por otra parte nos van a permitir, a partir de este análisis, desencadenar acciones de una forma inteligente para, en función de dicho análisis, tomar decisiones. Por ejemplo, hoy en día tenemos a nuestro abasto una gran cantidad de información del consumidor que vierte a través de sus dispositivos móviles en las redes digitales, en las redes sociales, y que se pueden analizar para obtener conclusiones. O por ejemplo, podemos monitorizar lo que está ocurriendo en nuestras distintas plantas productivas para tomar decisiones donde nos interesa más producir en función de las circunstancias en tiempo real de una u otra fábrica. La digitalización está afectando de manera sensible al sector de la alimentación, y yo diría que en 4 grandes focos. Está afectando a los procesos productivos, está afectando también al propio producto alimenticio, está afectando también a las relaciones con la cadena de valor y está afectando también a cómo la empresa se relaciona con su entorno. En el ámbito del proceso, lo que estamos viendo es una mayor flexibilidad en la forma de producir, un mayor control de la producción y una mayor eficiencia. Estamos ya desarrollando proyectos con empresas en la línea de desarrollar el concepto made to order, es decir, de la producción personalizada. En este momento estamos desarrollando un proyecto con otros socios europeos en el cual se ofrece al consumidor, a través de dispositivos móviles y a través de la digitalización de la información de producto, una mayor cantidad de información para mejorar su experiencia de compra, y a la vez que la empresa tenga una mayor información del comportamiento de este consumidor para poder orientar mejor el diseño de nuevos productos.
La industria 4.0 va a mejorar las relaciones con la cadena de valor, va a afectar a la planificación, al control y a la sincronización de los procesos y también va a afectar al servicio que una empresa puede ofrecer a su cliente. También está modificando la manera en que las empresas se relacionan con el entorno. Gracias a estas tecnologías digitales podemos desarrollar sistemas que permiten anticipar la demanda o permiten gestionar riesgos e incertidumbres que pueden afectar el negocio. La transformación digital ya es una realidad y esto afecta a todos, grandes empresas, pequeñas empresas, medianas empresas. En definitiva, estamos ante un nuevo contexto, ante una revolución que supone grandes desafíos, pero también grandes oportunidades. Esto que contó de manera muy reducida, orientada a la industria de alimentos, nosotros yo les voy a ir contando por partes qué componentes son los que toman. La mirada que se presentó recién es una mirada muy desde el lugar de la industria digital, o sea, cuáles son las cuestiones digitales que intervienen. Pero también, digamos, no es solo eso lo que nosotros detectamos que está pasando. Bueno, en principio es este cambio de enfoque que va de, digamos, de lo que es pensar en el producto a pensar las necesidades a satisfacer. O sea, ¿qué sería esto? Si yo en vez de pensar en que voy a producir, no sé, helados, sino qué necesidades tiene la persona alimenticias para eso y qué le voy a estar ofreciendo en relación a sus necesidades, no a lo que yo produzco. Esto me implica un cambio, digamos, conceptual bastante importante, porque no necesariamente la tecnología o lo que yo hoy estoy haciendo sea algo que en realidad hay una necesidad, que cubre una necesidad realmente concreta. Cuando hablamos de necesidad no es solo necesidad básica, sino también deseos, ¿no? Como un poco más ampliado. Otra cuestión que está también muy relacionada con esto es, o sea, ampliar qué es lo que la empresa está haciendo en relación a esto. Está el producto, digamos que hace unos años era, bueno, tengo un auto, produzco autos y hago autos. Hace varios años no es solo el auto, sino empieza a ser el servicio de postventa, el servicio antes de venderte el auto, que en realidad tiene en cuenta el financiamiento, o sea, te empieza a dar más cosas que el producto en sí. La empresa y el usuario y el cliente empieza a pedir más información. Y pensar en el sistema, que en realidad en esto, digamos, si uno piensa ahí en este sistema que lo engloba, tiene que ver con la idea de que en realidad esta necesidad que estoy cubriendo. ¿Yo necesito un auto? No, yo necesito trasladarme. Y si en realidad el auto es mío o no es mío, o me puedo trasladar de otra manera, la necesidad la cubro igual. Entonces, es un cambio de qué es lo que le voy a estar ofreciendo a mi cliente, ¿no? O sea, si uno lo piensa hace muchos años con el tema de las fotocopiadoras, es bastante claro. Ya nadie te vende fotocopiadoras, te venden el servicio de fotocopiado. O sea, vos es como que pagás un servicio en relación a eso y tenés fotocopias. Ahora con lo digital ya es otro. Digamos, capaz no necesito más la fotocopiadora ni el servicio de fotocopiadora. ¿Sí? Bueno, otra cosa que cuando hablamos de esta cuarta revolución industrial, ¿a qué nos referimos, no? Porque eso también, todos hablan de la cuarta revolución y qué implica. Bueno, por un lado, cuando se habla de la primera revolución industrial es la máquina de vapor. La segunda tiene que ver con la producción en línea, ¿no? Donde en la producción en línea yo podía elegir cualquier auto siempre que sea negro, ¿no? Cualquier color de auto siempre que sea negro porque hace una producción en masa. Después todo lo que tiene que ver con la electrónica, entonces se empieza a generar equipos y transformación. Y hoy en realidad se habla de lo ciberfísico. ¿Qué quiere decir esto? Lo conectado, la máquina conectado con lo humano, y entonces esta conexión me permite hacer otro tipo de relaciones. Ahí a modo de ejemplo está, digamos, donde nosotros situamos a la industria argentina, digamos, que en realidad está entre
la producción en, digamos, la segunda y intentando entrar en la tercera revolución industrial, digamos. Y que esto no tiene por qué ser lineal, o sea, no necesariamente uno tiene que pasar por todos los estadios. Por eso en realidad apelamos a pensar en sumarnos a esto, donde en realidad, a diferencia de la primera, digamos, al principio, donde cuando la revolución industrial, que la gente se trasladaba del campo a las ciudades para trabajar y fue todo un cambio social, hoy en día nos encuentra en otro lugar, donde socialmente ya estamos conectados, socialmente ya manejamos un celular, que para ir a cualquier lado hacemos en qué circuito es más corto, de qué manera es más rápido, o sea, la industria todavía no está tomando eso, pero cuando nos ponemos en el lugar de usuarios, lo tenemos como muy claro qué cosas me puede dar esta conexión entre lo físico y lo tecnológico, y qué oportunidades hay. Es solo pasarlo a los procesos industriales, digamos. Y cuando hablamos de esta industria 4.0, se hablaba de tecnologías, ¿no? Este es como el pasaje de las tecnologías, digamos, las tecnologías que se está hablando. Por un lado, lo que tiene que ver con el CAD/CAM, que es en realidad, en lo que tiene, digamos, yo vengo del diseño industrial, entonces conozco el tema del desarrollo de productos, entonces los ejemplos en general son para la hora de desarrollar productos, que para la industria alimenticia, en todo lo que es maquinaria, tiene que ver con esto, para la hora de desarrollar los productos alimenticios en sí, no necesariamente pasamos por esto, pero todo lo que tiene que ver con maquinaria, yo hago todo un desarrollo digital, que en realidad eso también implica ciertos saberes, porque eso que hago digital, nosotros decimos en diseño tiene que ser después que pueda pasar una máquina que lo pueda fabricar, que no necesariamente es el render, que todo se sostiene porque sí, y en realidad eso mismo no lo puedo pasar a producir. Por otro lado, lo que se habla de la industria, digamos, de la manufactura aditiva o impresión 3D, en esto, digamos, uno lo puede pensar, para la industria alimenticia se está hablando de producto final. Para otras industrias esto también sirve para lo que es el tema de verificación y testeo, o sea, prototipos y toda la instancia del desarrollo de productos. En la industria alimenticia ahí ven algunos ejemplos que en realidad lo que por ahora lo que se está desarrollando tiene que ver con evitar tener un pastelero o alguien que pueda manejar esas características, porque en realidad esto hoy se puede hacer en la industria alimenticia. La tecnología lo que me permite es hacerlo sin depender de una persona con la expertise para hacerlo. Pero en realidad también de lo que se está hablando cuando se habla de manufactura aditiva o impresión 3D, es que uno puede, digamos, por cómo funciona, donde uno va adicionando materiales, podría ser alimentos a medida, dependiendo los nutrientes que uno necesita. O sea, todavía hoy no se está presentando esto, pero en realidad es un potencial que tienen estas tecnologías. Poder tener una dieta balanceada, con información, supongo que Jorge lo va a explicar más, pero en realidad el potencial de este enfoque de hacer a medida y a pedido y no en escala, o sea, a atender, digamos, las necesidades de cada persona, es un paso importante. Bueno, por otro lado, todo esto se habla de lo que tiene que ver con la seguridad informática, o todo lo que es ciberseguridad, porque todo esto que está conectado y que estamos hablando, que la industria va a estar conectada y que voy a tener los datos del cliente, que además voy a pedir, y bueno, todo eso, digamos, están los hackers, como dicen, que digamos, esa información puede ser víctima de modificaciones en la producción, o sea, se han parado, digamos, plantas enteras por algún virus, digamos, esto en realidad. Y ahí lo que pueden ver son como los niveles, o sea, primero prevengo, después detecto, después, digamos, y después el tema de inteligencia es qué datos pongo abiertos y qué datos pongo a protección. O sea, todo esto es un tema a trabajar cuando uno entra en esto de la digitalización o la industria 4.0.
Bueno, después lo que hablamos de lo ciberfísico, ¿no? Tengo los objetos conectados y todo está conectado y esto me permite hacer un seguimiento de todo lo que está pasando en tiempo real. O sea, ahí en el primer video que vimos se hablaba de esto, ¿no? Yo puedo tener los datos, puedo comunicarme, avanzar, digamos, hacer los pedidos, saber qué está pidiendo, saber las necesidades. Bueno, todo esto hoy ya casi está pasando. O sea, no sé, uno viene hasta acá y tiene el sensor que le lee la patente del auto, que en realidad no sé si tienen los datos conectados, pero podría tener todos mis recorridos, sin contar que con mi celular ya los tienen, ¿no? O sea, pero empieza a haber información y esto uno lo puede pensar para la industria, para los alimentos, para un montón de cosas que bueno, esto ya está, digamos, ya está pasando. Bueno, realidad aumentada o lo que tiene que ver con la realidad mezclada. Esto lo que permite es ampliar información de manera virtual de lo que estoy mirando o ahí digamos, tenemos como varios ejemplos, ¿no? El que está relacionado con digamos, los autos, el que está... Ay, perdón. El que está relacionado con los autos, el que está relacionado con el tema del aprendizaje, ahí eso, el que está más grande, en realidad es para el tema de entrenamientos, cuando esto que tengo una nueva tecnología y necesito adaptar las personas a esa, digamos, que se puedan adaptar con esa nueva tecnología y permite con esto entrenar a la gente mucho más rápido porque te va indicando qué opciones pueden hacer. Bueno, por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo de la nube. O sea, estamos acostumbrados que lo colgamos en el Dropbox, Google Drive, toda información que está colgada en la nube. Bueno, la nube tiene una expresión física en alguna parte donde guardan esos datos. Y acá, ¿qué es lo importante de saber? Digamos, es importante entender que eso está localizado en algunos países, dependiendo de las legislaciones de cada país, tiene acceso o no a esa información. Eso uno lo debería leer cuando autoriza, digamos, cuando dice, quiere usar bueno, están en toda esa cosa que uno aprueba cuando va a abrir una de estas casillas, lo dice, y esto significa que los datos están abiertos o no, dependiendo quién sea el que los maneje. Y que además esto, bueno, también tiene un gasto de energía y un tema de protección. Lo otro que se está hablando es de robótica colaborativa. La robótica colaborativa, en realidad, después van a escuchar que van a hablar más de esto, lo que implica es no el robot, sino el robot en intercambio con las personas. Entonces, esa es la diferencia de lo que es la robótica, digamos. Entonces, se pueden hacer distintas cosas interactuando con las personas. Bueno, después tenemos lo que es Internet en la industria. Es la industria, digamos, cada máquina conectada a la información, conectado a los pedidos, o sea, parto desde la idea y el desarrollo conceptual, lo dibujo, lo conecto, lo produzco y está todo eso conectado en la producción en tiempo real. Puedo saber si una máquina se paró en mi celular porque me avisa, porque tiene sensores. Esto pasa, ahí tienen el ejemplo de la CIA, que es la computadora abierta argentina que se desarrolló acá, y la otra que es el micromote, que en realidad tiene las mismas capacidades, pero en el tamaño de un arroz. Entonces, esta miniaturización de componentes y el abaratamiento de los costos es lo que permite, en realidad, poder poner sensores y procesadores casi en cualquier elemento o producto. O sea, esto pasa en la industria y pasa en lo que vemos de Internet de las cosas, o sea, de información. Entonces yo puedo tener la trazabilidad y la información con relativamente poca plata y con poco espacio. O sea, en cualquier máquina que se esté desarrollando para la industria alimenticia, poner esto no me implica un cambio morfológico, no necesito gran espacio para hacerlo.
Y también lo que se plantea también en este momento es que mucho puedo actualizar máquinas que ya tengo en mi empresa. O sea, no necesariamente tengo que cambiar la tecnología, sino puedo ponerle elementos, sensores y elementos para que me empiece a dar información para la toma de decisiones. Que eso también es importante porque no es que tengo que cambiar todo. Bueno, y lo último tiene que ver con lo que es Big Data, ¿no? Que en realidad todo esto que voy censando y tomando decisiones con procesadores, toda esta información que tengo, la tengo que poder manejar porque es mucha la información que me está dando en tiempo real. Y ahí el tema está, digamos, se habla de pasar información en conocimiento, porque bien ordenado me permite, empieza a ser conocimiento para la toma de decisiones. Y lo que se empieza a ver es lo que tiene que ver con el volumen, la velocidad, la veracidad y la variación de la información que tengo que procesar. Entonces tengo que poder ordenar eso. En lo que tiene que ver con el tema de software, todo esto, digamos, son temas conocidos y manejados, digamos, por la gente que se dedica a esto, ¿no? Bueno, estas tecnologías, para lo que es la industria 4.0, son las tecnologías de lo que se está hablando. Pero estas tecnologías no son nuevas, son tecnologías que ya hace muchos años se vienen hablando de esto y son, digamos, están en funcionamiento en mayor o menor escala dentro de la industria, pero en distintos productos ya se conocen, son tecnologías conocidas en muchos lugares. El gran desafío, lo que nosotros planteamos para lo que tiene que ver con la industria 4.0 es el uso primero de esas tecnologías. Cómo lo uso inteligentemente, no hace falta tener todas las tecnologías, sino la decisión de para qué y cómo, en qué momento. Lo que tiene que ver con los modelos de negocios, o sea, gran parte de esto es el cambio del modelo de negocio, del modelo de pensamiento, de entender lo que decíamos al principio, cuál es la necesidad, quién es mi cliente, cómo se mueve ese cliente, cuáles son los hábitos de ese cliente y qué cosas puede estar necesitando y de qué manera lo voy a estar solucionando, que no necesariamente tengo que tener yo toda la industria. O sea, nosotros cuando estamos trabajando con esta industria 4.0 decíamos cómo va cambiando la organización dependiendo esto de las revoluciones industriales. O sea, en el Fordismo, Toyotismo, yo necesitaba tener toda la estructura y controlar todas las partes. En lo que tiene que ver con el toyotismo, bueno, empiezo a trabajar con el just in time, con proveedores, y en esto en realidad me empiezo a conectar con los usuarios, con los proveedores, con los distribuidores, y empiezo a armar como la red, la cuestión más colaborativa y de intercambio de partes. O sea, eso es importante porque es un cambio casi de paradigma desde donde me plantó. Lo otro que tiene que ver ahí con la economía circular es toda la parte de sustentabilidad, o sea, entender el producto desde la extracción de la materia prima hasta el fin de vida, y hoy ya puedo tener la trazabilidad de eso y la información y poder, esto es parte básica de la industria 4.0. Yo no puedo decir que estoy haciendo industria 4.0 si no estoy previendo qué va a pasar con, digamos, qué estoy haciendo previo a la transformación de mi producto y qué va a pasar después con ese producto. O sea, esto ya básico, digamos, más allá de que en la Argentina nos falta un montón, esto es como una cuestión de que no tengo que poder garantizar esa trazabilidad, y se habla del fin de vida, digamos, no solo el fin de vida, sino de la cuna a la cuna, o sea, el fin de vida y cómo eso empieza a ser parte de un segundo circuito. Bueno, lo que ya habíamos dicho de pensar el producto, el servicio y el sistema, entender en qué sistema nos movemos y cuáles son, digamos, vinculado, vuelvo, sobre las necesidades que voy a estar atendiendo. Y esto que está la sociedad conectada también es algo muy importante, porque en realidad muchos de estos sistemas, uno lo piensa, no sé, las primeras discusiones que se armaban en el INTI decía, bueno, ¿qué pasa con la mano de obra? ¿Qué pasa con la gente? ¿Cómo lo van a adaptar las industrias? ¿Qué cuestiones hay en relación a esto? Y en realidad, digamos, yo creo que es un tema generacional, o sea, yo, digamos, los veo a mis hijos con el tema de las pantallas y lo digital, que lo tienen totalmente naturalizado, y en realidad es difícil pensar que se puedan meter en una industria como la que hoy tenemos. Digamos, yo tengo chicos de 10 años, o sea, es mucho más fácil que estén en una industria conectada que estén en lo que nosotros hacemos hoy,
digamos. Y eso es también importante, pensar que esto también se va como adaptando y se van cambiando en qué se va trabajando y cuáles son las acciones que se van haciendo. Y lo último que queda acá es lo del design thinking, o sea, el pensamiento de diseño, pensar esta complejidad de todos estos elementos al mismo tiempo para poder proyectarlos y poder articular esta información, desde qué necesita el cliente, con quiénes voy a trabajarlo, o sea, todo el tiempo hay que estarlo pensando esto como en red, con quién voy a estar trabajando, con quién va a atender, o sea, hay muchos ejemplos de cómo van cambiando los modelos de negocio y estas necesidades que hacen a esto de la industria 4.0. Bueno, ahí como para que se pueda entender, o sea, estuvimos viendo las tecnologías que tenemos disponibles, el cambio social, o sea, también se habla de, bueno, cuáles van a ser las políticas de Estado. Hace un ratito estábamos hablando, bueno, con Jorge, bueno, qué es lo que se va a hacer en relación a esto. Bueno, todavía es un tema que se está discutiendo, que es probable que haya líneas de financiación en algún momento en relación con esto, pero en cualquiera de, digamos, lo que están faltando hoy son los proyectos para poder empezar a hacer la experiencia de cómo se va a ir trabajando esto en la industria argentina, más que el tema de los fondos. Después, por otro lado, bueno, este cambio el tema del trabajo, ¿no? El cambio del tema de los sindicatos, la idiosincrasia, la transparencia, todos estos sistemas digitales también lo que hacen es poner transparente la información. O sea, hoy te dice el celular, digamos, no sé, hace unos días habíamos escuchado que el WhatsApp iba a decirte la localización, ¿no? Y que ibas a generar todo un problema porque vos decís estoy en tal lado y resulta que te estás diciendo por localización en tu teléfono dónde estás. Entonces ya como que es más difícil, después lo puedes desactivar, pero digamos, toda esta información que está en tiempo real y te está dando localización, te está dando un montón de datos, no hay mucho espacio para como el engaño. O sea, si yo soy proveedor de una empresa y tengo mi empresa conectada, mi cliente sabe si se paró la máquina o no, empiezo a tener datos donde en realidad la manera de trabajar empieza a ser como que requiere estar como a la altura de las circunstancias también. Bueno, después ahí el tema del cambio de los modelos de negocio es un punto clave. O sea, se habla de esto del codiseño, de poder empezar a pensar con mi cliente, pasa a ser mi colaborador a la hora de pensar qué productos necesita, porque estoy trabajando, digamos, cotrabajo, esta cosa de lo colaborativo empieza a articularse con los clientes, con mis proveedores, empiezo a hacer desarrollos conjuntos para que sean posibles. Bueno, después esto es como para contarles un poco que esto es un tema a nivel mundial, o sea, empezamos con un video que era español, pero en realidad en cada país está tomando este tema como un tema de relevancia a ser atendido, porque es el cambio de la transformación. Esto empezó en Alemania en el 2011 con una idea de cómo hago para volver a tener la industrialización en el país de origen. Así empezó, pero en realidad se va como construyendo en el momento. Cada país tiene un plan distinto y en realidad tampoco está la solución en otro lado donde uno dice, bueno, viajo a tal lado y veo cómo lo resolvieron en otro lado. No, porque todos los países, si bien hay países que están más avanzados, tampoco está todas las discusiones resueltas con lo que hace a este cambio. Y después para contarles, o sea, el año pasado se hizo a nivel regional el encuentro de la CEPAL sobre Industria 4.0, donde se fueron presentando cada país de la región en que estaba y también como un tema de desafío a nivel regional. Y este año se hizo en Alemania con el tema del G20, el tema de la digitalización de la industria como un tema clave, que bueno, los puntos que se tocaron a resolver es el tema de la educación, o sea, lo que implica esto un cambio en la educación formal e informal, todo el tema de la colaboración
qué va a pasar con, digamos, la importancia que tienen las pymes, porque las pymes son las que tienen la mayor capacidad de transformarse en el corto plazo, y el tema esto del soft y los datos, ¿no? ¿Qué pasa con los datos? ¿Cómo se estandarizan? Cada una de las empresas que tienen tecnología, bueno, ¿cómo es que puedo participar con una empresa o con otra y si esos datos son compatibles o no? Este año, a partir de julio, la presidencia del G20 la tiene la Argentina, así que también probablemente sea un tema que sí o sí se tenga que tomar. Este video es de una empresa de supermercados. Work in a very traditional and manual way. The current operating system of the HoReCa business has been like this for hundreds of years. The question is, should it stay like this in the future? Many industries have been modernized. Most of these changes have been driven by technology and digital tools. Companies improve efficiency across their entire scope of operations by implementing innovative technologies and digital devices. These changes have generated trillions in value. And how about the HoReCa business? Is it possible to improve the customer experience? Is it possible to enhance efficiency? Is it possible to improve ordering of goods? Is it possible to create additional value? How can digitization open new horizons for creating value? The use of an iPad POS system like Orderbird generates added value in many ways. Why is this important? Taking orders is faster and more accurate with immediate transfer to the kitchen. Guests can be served quicker and in a much better way. Multiple payment options improve convenience and customer satisfaction. Automated replenishment facilitates planning and purchasing processes, which can permanently be refined by Metro, making suggestions for improvement. At the end of the day, entrepreneurs get a detailed overview of every transaction. Auditing and accounting becomes fast and easy. An ePOS system is more than a tool. It can become a booster of performance and satisfaction. The same applies to Lunchio, an online waiter and restaurant guide that helps save valuable lunch break time and improves business efficiency. Customers select a restaurant in their city, pre-order their favorite meal and pay in advance. The restaurant reserves a table and prepares the order. When the guests arrive, they will be served immediately and can enjoy a great lunch break experience without waiting time or hassle, just good food in a relaxed and friendly atmosphere. Since customers stay less time at the table, the restaurant can serve more guests per lunchtime. The result will be a massive increase of productivity, turnover, and growth. Modern equipment, a significant investment. Not utilized throughout large parts of the day? Smunch is a tool to make better use of restaurants' assets. Like in a virtual canteen, employees can order lunch that will be delivered right to their offices. Employees benefit from having a delicious meal with their team while saving valuable time. Restaurants utilize capacities during periods that are usually quiet to boost their turnover and profit. Overall, HoReCa entrepreneurs can gain significant benefits through digital tools. Metro can help to make them aware, can help to give access, and can contribute to a more successful future. As a consequence, Metro would enjoy better business relationships and an increased share of wallet. With our new online ordering software, Betty, we will be able to connect into our customers' value chains and make them more successful. Last but not least, being able to access the data, we will create more and more value for our customers. Digitization will change the HoReCa industry for the better. It will be a catalyst. Bueno, esta es una empresa de un supermercado que en realidad lo que apunta es a optimizar
las necesidades de lo que tienen sus usuarios, los restaurantes, entonces digamos, con tema de software puede facilitar los pedidos, o sea, puedo también, están pensando en lo de la comida rápida, que llegar a la mesa, puedo comer algo rico llegando a la mesa, pidiéndolo desde donde voy a salir y que esté hecho y no tener que pasar por uno de comida rápida necesariamente. Y entonces mi tiempo de comer lo optimizo porque no estoy esperando. O sea, empieza a dar a las necesidades que tienen sus compradores, que en este caso son restaurantes o los que venden a distancia, que además después les vas dando la cuestión de los pedidos y qué cosas consumen. O sea, empieza a tener como un servicio extra, entendiendo para qué, digamos, cuál es su rol en esto. O sea, ellos venden alimentos, pero le da respuesta de otra manera. Entonces, esto a modo de ejemplo de, bueno, qué cosas puedo estar pensando entendiendo las necesidades de mi cliente. Y ya para terminar, ay no, perdón. Bueno, y como algunas reflexiones de las cuestiones que estamos mirando, decimos, bueno, ¿realmente esto va a ocurrir? Son, digamos, como algunas preguntas. La pregunta no es si va a ocurrir, la pregunta es cuándo va a ocurrir. O sea, ya está ocurriendo y cuándo es que nos va a llegar a nosotros esto. Digamos, es una revolución tecnológica, más o menos, porque en realidad las tecnologías, como decimos, son tecnologías conocidas. Digamos, el desafío es pensar los usos, o sea, los procesadores están, digamos, lo que se usa de base ya existe, el tema es que son las nuevas aplicaciones de eso que se está usando. ¿Tiene sentido aplicar tecnología? Sí y no, sería, digamos, depende para qué, no todo lo soluciona la tecnología, o sea, lo que nosotros a veces decimos, me miran, no, lo que nosotros a veces decimos es, o sea, hay que pensar bien para qué, de qué manera y cómo lo voy a usar, y de recién ahí, o sea, después de que armé un proyecto compro tecnología, no es que salgo a comprar tecnología y la tecnología me resuelve todos mis problemas, porque el problema en realidad es otro, es entender las necesidades, entender el cambio de negocio. Bueno, ¿cómo afecta esto al sector alimentos? O sea, afecta, digamos, bastante, en principio porque nosotros decimos esto de, bueno, la alimentación va cambiando y las necesidades de cada persona, digamos, ahora hay como el tema de la nutrición y la información de con qué uno se puede alimentar también va cambiando y las dietas como que también se pueden hacer como a medida, o sea, hay como muchas oportunidades con esto. ¿Dónde voy y dónde, digamos, la otra pregunta que siempre nos hacen es ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué es lo primero? ¿Qué hago para empezar? Porque como todo esto asusta. Bueno, nosotros decimos, bueno, en eso les ofrecemos que estamos disponibles para sentarnos a ver los proyectos y a poder pensar, dependiendo qué es lo que hace cada uno, cuál es la mejor entrada. No hay una receta única de por dónde empezar, pero siempre, digamos, creo que el comienzo es entender bien cuál es el valor de lo que yo estoy haciendo y que a qué le afecta. Bueno, el cambio de modelos de negocios, ¿no? También esto es como clave. Y el tema de reestructurar los recursos, o sea, y poder ver cómo en los recursos, cuando hablo de los recursos, no hablo de solo los recursos materiales, sino los recursos humanos, de cómo vuelvo a pensar, bueno, qué pasa con las personas que están trabajando conmigo, de qué manera digamos, no necesariamente tengo que prescindir de personas, o sea, hay cosas que hay que pensarlas bien. ¿Y existe alternativa? No, esto va a pasar, o sea, es así. Bueno, así que con esto cierro y las preguntas las dejamos para el final, ¿no? Sí. Bueno, gracias.